Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos, señores, como habíamos dicho, ya listos para comunicarles este tema de parte del Señor, esta respuesta bíblica para el corazón de todas esas personas que continuamente se preguntan acerca de cuál es o cuál debería ser el ministerio de la mujer según la Biblia. Yo estoy muy contenta, sobre todo por ver el interés que ha habido de parte de mucha gente para que hiciéramos este live en el día de hoy. Y qué bueno que usted está igualmente interesado como también estamos nosotros interesados en que esto pues se aclare y sobre todo que esto se hable, se comunique. Creo que es de orden que se comunique y que esto pueda traer luz al corazón de tantas personas que continuamente se preguntan lo mismo. ¿Puede una mujer ministrar? ¿Será que cuando lo hace en contra de la voluntad de Dios? ¿Será que el Señor no quiere que la mujer ejerza su ministerio? Entonces, de ser así, ¿cómo se supone que yo debo de servir a Dios con lo que he recibido de Dios? Y bueno, la idea de este live específicamente hoy es poder dar respuestas, señores, a todas estas interrogantes, y estamos muy contentos de ver la cantidad de personas que ya comenzó a conectarse con nosotros. Yo quiero orar porque en unos minutos entra con nosotros nuestro querido Itiel Arroyo, un queridísimo hermano nuestro en la fe, un joven que Dios está usando de una manera poderosa para bendecirnos, para bendecir esta generación. Y antes de darle entrada a Itiel, yo quiero que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Una vez más, Dios, volvemos a ponernos en tus manos para que seas tú tomando el control de esta transmisión, de este tiempo, de este live, para que seas tú, Dios, ministrando al corazón de todos aquellos que estén conectados y de los que se van a conectar más adelante, Dios, con esta palabra. Padre, glorifícate, Dios, emite tú tu respuesta a través de nosotros, Señor, acerca de esta cuestión, acerca de esta interrogante. Padre, edifica el corazón de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos afianzar esto en tu santa y divina palabra, Dios, sabiendo que tu palabra no es para contender, Dios, sino para que nosotros nos dejemos guiar por ella. Así es que, Dios, háblanos como solamente tú sabes y puedes hacerlo otra vez, Señor. Y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hola Yesenia, qué alegría verte. Un placer. Aunque en realidad te veo muy a menudo porque soy un fiel seguidor de tus mensajes. Quiero que sepa la gente que nos está escuchando ahora. Y ya como base para lo que vamos a hablar, de que admiro mucho tu ministerio y que me has enseñado mucho, he aprendido mucho de ti y me siento honrado de poder conectar contigo para hablar de este tema con un espíritu correcto, pero anhelando la verdad. Así es, el placer es mío, es una bendición tenerte con nosotros en la tarde de hoy. Te tengo que decir que estás trayendo una respuesta maravillosa a esta generación. Dios te está usando de forma increíble. Yo me gozo de ver todo lo que el Señor está haciendo contigo. Sigue adelante. Eres una respuesta de Dios para todos nosotros en esta generación y yo sé, Itiel, que largo camino te resta. Cuentas con nuestro apoyo, de verdad, cuentas con todo el apoyo nuestro, no solo de palabras, sino también de hechos y sobre todo en oración. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Bienvenido a este live que, como ya bien has dicho, lo que quiere el Señor es que sea usado para traer respuesta de Él en medio de todas las interrogantes que surgen siempre con respecto a esto. Así es que voy a dejar que, como el masculino de la conversación, tú te introduzcas. Bienvenido. Gracias, Yesenia. La verdad que nos lo vamos a tomar con calma porque es un tema que podría darnos para hablar durante horas y, de hecho,
no es un tema carente de polémica. Tú lo sabes muy bien, hay una gran controversia en un sector de la Iglesia particularmente con el ministerio de la mujer. Me gustaría hacer primero una introducción y luego ya vamos avanzando en la exposición bíblica. Lo primero que quiero decir, cuando estaba pensando en esta conversación, pensaba en un acontecimiento de las Escrituras que está descrito en Lucas capítulo 7. Es el momento en el cual Jesús es invitado por unos fariseos a una cena, a una reunión, y de repente en medio de esa reunión entra una mujer que según la Biblia era una mujer pecadora, quizá tenía su mala fama. No señala muy bien cuál era la cuestión en sí, pero esa mujer irrumpe rompiendo todo el protocolo, se echa a los pies de Jesús y empieza a derramar sus lágrimas sobre sus pies, secarlo con sus cabellos, derrama perfume sobre Jesús. Y cuando eso ocurrió hubo una gran controversia en la sala. De hecho, los fariseos pensaron, bueno, si este realmente fuese un hombre de Dios, si Jesús fuese lo que él dice que es, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces Jesús les expone una parábola acerca de quién amaría más, ¿no? Si el que es perdonado de poco o perdonado de mucho. Pero no me quiero centrar en ese punto, Yesenia. Lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, a modo de introducción, es que en la misma sala puede estar Jesús y algunos se lo pierden y otros lo ven. Tremendo, Es decir, tremendo. fíjate, los fariseos eran hombres instruidos en la Torá desde la niñez. Ellos sabían de memoria la Torá que habla del Mesías, y tenían frente a ellos al mismo Mesías y no fueron capaces de verlo. Sabían las Escrituras, pero no captaron al Mesías del que hablaba las Escrituras. Y sin embargo, esa mujer, que probablemente no tenía instrucción teológica, rabínica, fue capaz de ver en Jesús lo que esos teólogos no fueron capaces de ver. Ella entendió que Jesús era el Mesías y lo preparó de alguna manera para su sacrificio a medida que ella se derramaba sobre Jesús. Y pienso que cuando abordamos un tema como este, frente a nosotros está la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y hay muchos teólogos que se saben todos los versículos polémicos en cuanto a este asunto y se lo saben muy bien. Y saben esgrimir muy bien sus argumentos en contra del ministerio de la mujer. Pero mientras tienen su cabeza embotada con todos esos argumentos teológicos en contra del ministerio de la mujer, se pierden la verdad que está frente a sus ojos. La verdad que es Jesús mismo, que es Jesús enseñándonos el valor que tiene la mujer, la dignidad que tiene la mujer, el plan de Dios con la mujer. Y es fácil, Yesenia, perderse con discusiones sobre versículos, sobre comas, sobre palabras en griego y perderte a Jesús. Y yo no voy a jugar a ese juego, Yesenia. Yo tengo tan claro el ministerio de la mujer que yo no me pierdo en discusiones de comas, de puntos, de palabras en griego, porque es perderme a Jesús. Y digo un punto más aquí. Yo ya fui confrontado por el Espíritu Santo en una ocasión, muy fuertemente, cuando fui invitado en un país, no diré cuál, por una denominación, no diré cuál, para un gran evento. Y yo sabía que esta denominación en ese país concreto no consideraba el ministerio de la mujer. Y en un momento, hablando con uno de los organizadores, este organizador me preguntó, bueno, Itiel, ¿cuál es tu iglesia? ¿De dónde procedes? Y yo formo parte de una iglesia aquí en Madrid, España, pastoreada por una mujer. Y sabiendo que decir esto podía
podía crearme una confrontación con el que me había invitado y quizá poner en riesgo el hecho de predicar en ese evento, como un cobarde, Yesenia, como un auténtico cobarde, me mordí la lengua y hablé sin dar nombre de mi pastor, sin dar a entender que era una mujer. Quise como escurrir el bulto. Y el Espíritu Santo me confrontó después con esto y me dijo, no es lícito, no es justo esto que acabas de hacer. Y eso ocurrió ya hace unos años atrás y tengo muy claro que yo no me voy a meter en peleas teológicas, pero tampoco voy a negar lo que yo creo. Y lo que yo creo es que Jesús está deseando usar a la mujer para la extensión de su reino, ¿no? Y digo esto como introducción y espero que los que me están escuchando entiendan que no hablo solo de teología, sino que hablo también de algo que está integrado en mi vida. Muchas mujeres me han enseñado verdades valiosas de las Escrituras. Dios ha usado a algunas mujeres en mi adolescencia y en mi juventud para sanar mi alma, para liberarme de demonios, para instruirme en la palabra. Hoy en día estoy en una iglesia pastoreada por una mujer y es una iglesia que ama las Escrituras, que salva a las personas, que honra al Espíritu Santo y a la palabra. Entonces, para mí no es solo teología, para mí es una vida práctica. ¿Me estoy explicando, Yesenia? 100% y excelentemente bien, como siempre, muy bien. Creo que esta palabra, modo de introducción, prepara el corazón de todos los que están conectados para entender qué es lo que el Señor quiere comunicar en este sentido. Amados, de verdad que creo que Dios planificó este tiempo, esta respuesta, y yo quiero con muchísimo respeto pedir a todos los que van a opinar más adelante que no necesariamente tienen que creer lo que nosotros creemos, no se trata de contender, como ya dijimos al principio, pero sí quiero pedirle, por favor, que cualquier opinión que usted vaya a emitir, hágalo con respeto, por favor, amado. Esto no se trata de usted ni de mí, se trata del deseo de Dios en todo esto. Así es que permitamos que sea el Espíritu Santo el que comande todo y al final, si usted tiene que dar cualquier opinión, claro que tiene la libertad de hacerlo, pero por favor, queremos que lo haga en respeto, en el nombre del Señor. Muy bien, Itiel, puedes continuar. Me gusta lo que estás diciendo, de verdad que es muy interesante. ¿Y qué experiencia esa la del lugar donde estabas, donde dijiste esto de tu pastora y cómo el Señor trató contigo y te confrontó? Eso de verdad que trae mucha luz acerca de el nivel de la estima que el mismo Espíritu Santo tiene hacia el trabajo. Mira, si algo me he dado cuenta del Espíritu de Cristo es que es un espíritu que sale en defensa de las mujeres oprimidas, siempre. El Evangelio está lleno de estas historias y hablaremos de eso porque yo sé que muchos de los que nos están siguiendo están deseando que hablemos de Primera de Timoteo 2 y de Primera de Corintios capítulo 14, que son los dos grandes versículos polémicos. Pero no vamos a empezar por ahí, porque yo siempre creo que primero hay que tener una visión general del asunto y luego entrar en los detalles. Porque si nos perdemos en los detalles, perdemos la visión general. Es lo que he dicho antes acerca de los fariseos que tenían a Jesús delante y no fueron capaces de ver al Mesías. Y sin embargo, esa mujer que no tenía instrucción teológica fue capaz de entender quién era él. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso te hace perder la revelación que está delante de tus ojos. Y sin embargo, un corazón sencillo permite ver lo que está dentro de ti. Y lo digo con todo respeto hacia todos aquellos que aman las Escrituras, ¿no? Pero yo he sido confrontado en muchas cosas a lo largo de mi vida, cosas que creí fervientemente durante un tiempo y que luego me di cuenta de que estaba equivocado. Y me gustaría que algunos que consideran hoy que el ministerio de la mujer es inexistente puedan darse cuenta de que están equivocados. Y no pasa nada, somos hermanos igual. Podemos equivocarnos en nuestro transitar como hijos de Dios e hijas de Dios.
Lo importante es no ser obstinados y decir, no, yo me mantengo en esta posición y la peleo a muerte. No, a veces que hay que decir, oye, pues voy a estar abierto a las evidencias, ¿no? Entonces, vamos a empezar por un panorama general. ¿Te parece bien, Yesenia? ¿Vamos ahí? Perfecto, claro, claro, muy bien. Para mí el diseño de Dios se ve claramente antes del pecado, en la vida de Jesús y en el cielo, o en el cielo nuevo y la nueva tierra. En esos tres lugares encontramos el diseño de Dios, ¿no? El diseño de Dios en Génesis 1, antes de que Adán y Eva pecasen, es que, lo dice Génesis 1, 27 y 28, Dios los bendijo a los dos y a los dos les dio la tarea de gobernar el planeta Tierra. No hay ningún momento antes del pecado donde parezca que uno es superior al otro. Parece que Dios los crea en una conexión perfecta. De hecho, la palabra es que son complementarios. Son diferentes, pero no uno es de mayor valor que el otro, sino que son complementarios. Y esto es muy importante entenderlo. Y los dos estaban llamados a ejercer gobierno, a ejercer autoridad en el planeta Tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, porque no solo pecó Eva y Adán, los dos pecaron, algo se fracturó en el plan de Dios. Es decir, el diseño original de Dios se rompió y dio a luz un mundo caído. Este mundo caído ha sido un mundo lleno de maldición. ¿Qué maldiciones tenemos en este mundo caído? La enfermedad. Exacto. Antes del pecado no existía el coronavirus, no existía el cáncer, no existía la diabetes, no existía la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni ningún tipo de evidencia del Hades, de lo que nosotros llamaríamos de las tinieblas. No había esto. Pero después de la caída, al entregar la autoridad que Adán y Eva tenían, delegada por Dios, entregársela a aquel a quien creyeron, que fue a Satanás, a la serpiente, se introdujo toda esta serie de maldiciones en el planeta. Y Dios las declaró, porque no hay nada que se escape de la soberanía de Dios. Dios dijo, estas maldiciones van a entrar. Y dentro de las maldiciones estaba la maldición de Génesis 3:16, que el hombre ejercería dominio sobre la mujer. Y fíjate en esto, fuera ya del marco cristiano, vemos que la mujer desde hace milenios ha sido maltratada por el hombre, ha sido esclavizada por el hombre, ha sido violada por el hombre, ha sido comprada y vendida por el hombre. De hecho, la mujer ha sido el objeto de la opresión masculina durante milenios, desde que Adán y Eva pecaron. Esta maldición es producto del pecado. La maldición de que la mujer quedaría bajo el dominio opresor del hombre. Pero ¿qué es lo que yo he dicho? Yo he dicho que Jesús vino para revertir lo que el pecado hizo. Es decir, Jesús vino a restaurar el diseño original. Cuando Él murió en la cruz, decimos que murió para salvarnos, pero esa palabra salvación implica algo más grande que simplemente darnos un billete al cielo. Implica restauración del diseño de Dios. De hecho, Jesús es el diseño perfecto de Dios. Así es. Y la restauración de nuestro diseño es ser a la imagen de Jesucristo, porque Él es el hombre perfecto, Él es la humanidad perfecta. Entonces, en Jesús vemos que Él vino a revertir todo esto. Y entre las cosas que Jesús vino a revertir, que ha sido la enfermedad, como he dicho antes, el sufrimiento, la muerte, aunque todavía convivimos con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, sabemos que Jesús le ha dado un golpe mortal a todas estas cosas.
Así y es. que pronto veremos el cumplimiento de la restauración de todo y viviremos en un mundo nuevo donde morará la justicia eterna. Pues muy Así bien, es. dentro de las restauraciones que Jesús vino a hacer, vino a restaurar la dignidad de la mujer. Así es. Y lo que a mí me hace hervir la sangre, Yesenia, es que el movimiento de Jesús, que debería ser el mayor defensor de la dignidad de la mujer, a veces se ha aliado con este espíritu de maldición, de opresión sobre la mujer. Y Tremendo. eso es algo que ofende al espíritu. Yo lo tengo súper claro. ¿Y por qué hay tanta presión sobre la mujer? Porque en Génesis 3:15 Dios profetizó y le dijo a la serpiente, le dijo, tú has estropeado esto, ¿verdad? Con tu sutileza. Pero te digo que un día del fruto de esa mujer va a nacer alguien que te va a aplastar la cabeza. Es decir, desde entonces Satanás ha intentado abortar el fruto de las mujeres porque sabe que el fruto de las mujeres le va a aplastar la cabeza. Oh, gloria a Dios. Amén. Es decir, literalmente esto se cumplió en Jesús, que fue concebido en el vientre de María. Pero de forma espiritual, todo fruto de la mujer es un fruto que la serpiente teme. Por eso Satanás quiere que la mujer no sea fructífera, porque el fruto de la mujer es peligroso para el reino de las tinieblas. Y ha habido un intento de hacer que la mujer no sea fructífera en el reino de Dios, de menguar su participación en el reino de Dios, porque al limitar su fruto, el que sale ganando es Satanás, el reino de las tinieblas. Si el fruto de la mujer fuese liberado en plenitud, estaríamos viendo un avance más poderoso del reino de Dios y un crecimiento más fuerte de la iglesia a nivel mundial. Yo estoy convencido de esto. ¿Se entiende lo que quiero decir, Yesenia? 100%, definitivamente. Y también se ilustra en lo que es, mientras hablaba, también me transportaba yo a lo que es el texto, a lo que es específicamente el tiempo inicial, cuando vemos en la palabra que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, que Ana era estéril y que cada vez que estas mujeres daban a luz, traían a la luz hombres que marcaban la historia y que eran puentes muy fuertes de guiar el propósito de Dios para ese determinado tiempo. Entonces, definitivamente la esterilidad no solo se ve en una área, sino que se ve en muchas áreas. Se vio con esas matriarcas, con esas del tratando de esterilizarlas, pero también es un ataque directo a la productividad de la mujer, no solo en términos literales, en el hecho de dar a luz, sino también en términos espirituales y en todos los sentidos. Yo sé que tanto tú como yo sabemos muy bien que hay naciones donde la mujer hasta el día de hoy es totalmente tratada como si fuera muchísimo menos que el hombre. Y de hecho, todavía en Latinoamérica nosotros estamos luchando con ese espíritu machista. Y cuando hablo de esto, Itiel, yo no hablo de no darle al hombre el lugar que el hombre le corresponde, porque el hombre es, por diseño de Dios, el líder, la cabeza, y eso está establecido así. Y creo que parte de la grandeza de toda mujer es saber el lugar que ella debe de ocupar según el diseño de Dios para la familia, para la vida de ella como mujer. Ahora bien, esto no debería significar un sentido de oprimirla, un sentido de frenarla, de hacer que lo que ella trae no fluya, porque yo sé que tú lo vas a mencionar más adelante, pero yo definitivamente entiendo como tú y como bien lo dice la palabra, que en Jesucristo son restauradas todas las cosas. Y si nosotros decimos que sí son restauradas todas las cosas, pero la mujer no es restaurada, entonces estamos diciendo que Él vino a restaurar todas las cosas menos la postura de la mujer. Entonces ahí estaríamos cayendo como dentro de un error doctrinal,
dentro de algo que no tiene asidero bíblico y que no se puede sustentar. Pero me encanta lo que estás diciendo, Itiel, muy bueno, muy edificante, y te doy el espacio para que continúes. Sí, lo que tú estabas diciendo, Yesenia, es justamente lo que estoy intentando transmitir. Que Jesús vino a restaurar lo que el pecado estropeó. El pecado introdujo maldición y entre esas maldiciones la opresión sobre la mujer es una de ellas. Y Jesús ha venido a dignificar a la mujer y a ponerla en la posición original, la que Él ha establecido que tiene que tener. Que no es una competencia con el hombre, es un complemento perfecto. Y de hecho, como he dicho, Satanás a veces tristemente ha usado la religión, muchas religiones y a veces hasta la religión judía y la religión cristiana para hacer que la mujer no dé fruto. Y eso es justamente algo que tenemos que confrontar con amor, que Amén. es que la mujer dé fruto, porque está diseñada para dar fruto y ese fruto va a pisar la cabeza de Satanás. Ya lo hizo en Jesús y lo sigue haciendo cuando las mujeres que están en Cristo son fructíferas, porque en Cristo, hombre y mujer, somos parte de lo mismo. De hecho, eso mismo que se llama iglesia, que particularmente la Biblia denomina a la iglesia con términos femeninos. Por lo tanto, sería una contradicción que se quiera bloquear el fruto de la mujer y luego decir que la iglesia es el movimiento de Dios, que extiende el reino, que hace la voluntad de Dios en la tierra. La iglesia, en terminología simbólica, es la novia de Cristo, simbólicamente es una mujer, y lo que Cristo quiere es una novia activada que dé fruto y que recupere para Dios el planeta Tierra que le pertenece y que tristemente entregamos a Satanás, y todo la restauración de todas las cosas. Lo que Jesús realmente quiere es una novia tan valiente como Él, quiere una novia activada en su llamamiento. Y digo esto, digo novia, para resaltar el concepto femenino, porque Amén. si la Biblia dice, yo soy la novia de Jesús, soy hombre, tú eres la novia de Jesús, eres mujer, pero si se utiliza, Dios podría haber utilizado otro concepto, en vez de novia o esposa, podría haber usado el hermano de Jesús, en vez de la novia de Jesús, el hermano de Jesús, o el compañero de Jesús, o el colaborador de Jesús, y sin embargo nos llama la novia de Jesús. Fíjate si esto es interesante. Si decimos que la mujer no debe estar activada en el ministerio, me pregunto yo, ¿entonces la iglesia qué? Porque la iglesia está llamada a estar activada en los propósitos de Dios. Y simbólicamente es una mujer. ¿Me estoy explicando, Yesenia? ¿Tiene sentido? Claro que sí, por supuesto. La gente no piensa mucho esto, pero cuando yo leo lo que hemos sido llamados a ser, con lo que he dicho, el propósito de Dios también se ve en el cielo, estamos llamados a ser la novia de Cristo, que en unión con Él hagamos la voluntad de Dios. Entonces, para mí esto es muy significativo y es un argumento para mí muy claro de la funcionalidad de la mujer en la iglesia, ¿no? Pero vamos a algo más práctico, ¿te parece bien? Vamos a hablar de Jesús y lo que Jesús hizo con las mujeres, porque para mí Jesús es el diseño de Dios. Se escucha bien, ¿verdad? No se está cortando, Yesenia. ¿Se escucha bien? Perfecto, excelente todo. Ok. Sí. Mira, cuando Jesús nació en un contexto judío religioso que oprimía a las mujeres. De hecho, los fariseos, estos estudiantes de la Torá, solían hacer una oración muy piadosa delante de Dios y decían, Dios, muchas gracias porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Es decir, realmente los fariseos, que eran la élite religiosa de aquella época, despreciaban a la mujer
a niveles que tristemente a veces se comparan con algunas iglesias. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y de repente Jesús aparece en escena. Y Jesús, como rabino, es tan revolucionario que los otros rabinos lo querían matar constantemente. Porque lo que Jesús planteaba, en todos los sentidos, era un choque contra el sistema de poder establecido por esta élite religiosa. Y entre las cosas que Jesús hizo, que puso muy nervioso a esos fariseos, fue dignificar a la mujer. Te voy a poner varios ejemplos, porque todo el Evangelio está lleno de esto. Y por favor, Yesenia y todos los que me están escuchando, tenéis que entender que aunque para nosotros ahora sea normal, por ejemplo, esta interacción, ¿no? Que yo esté hablando contigo, yo soy un hombre, tú una mujer, yo soy predicador, tú eres predicadora. En la época de Jesús no había mujeres que predicaban la Torá, porque estaba prohibido. Y de repente Jesús aparece y hace cosas dignificando a la mujer que eran nunca vistas. Es decir, es como que Jesús estaba diciendo, os voy a enseñar dónde Dios tiene a la mujer. Y te voy a mostrar varias cosas. Lo primero, una mujer llamada María cumple la profecía que Dios le dio a la serpiente y da a luz a aquel que aplastó la cabeza de la serpiente, a Jesús. Es decir, Dios, pudiendo usar cualquier otro canal para encarnarse, usó el vientre de una mujer llamada María. Punto número 1. Punto número 2. Una mujer llamada Ana, que estaba en el templo, profetizó sobre Jesús lo que él iba a ser. Es decir, fue una mujer de las primeras que al ver ese bebé dijo, él es el Mesías. Lo captó. Y la profecía de esa mujer y lo que ella hizo está en las Escrituras como una evidencia. Es decir, la voz de esa mujer es importante. Muy importante. Y no solo la voz de esa mujer, sino la voz de la misma María cuando entonó el famoso canto, el Magnificat, adorando a Dios. Y nosotros decimos que todo lo que salió de la boca de María en ese canto, que está en las Escrituras, es la palabra de Dios. Por lo tanto, una mujer puso en nuestra Biblia palabra de Dios. Es decir, Dios usó a una mujer para traer palabra de Dios. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Nosotros hoy, yo como hombre, agarro las palabras del canto de María, el Magnificat, y normalmente lo suelo predicar en Navidades, porque es una época perfecta para hablar de esto. Y yo como hombre estoy usando las palabras que salieron de la boca de una mujer inspirada por el Espíritu Santo. Y yo digo que eso es la palabra de Dios. Tremendo. Atención, porque estamos hilando fino, pero hay que prestarle atención a esos detalles. El primer milagro de Jesús, que fue convertir agua en vino, fue en obediencia a una mujer, María. Porque Jesús no quería hacer ese milagro, pero en obediencia, honor y respeto a su madre, que era una mujer, hizo ese milagro. Parece una tontería, pero es importante. Jesús dignificó a las mujeres hablando en público con ellas, cuando estaba prohibido que un rabino hablase en público con una mujer, tenemos varios casos, dejando que le ungiesen y le tocasen cuando eso estaba prohibidísimo, incluyéndolas en sus parábolas, que tampoco se usaba mujeres como ejemplo, a no ser para ejemplos malos, y Jesús las usó para ejemplos buenos. Incluso en una ocasión Jesús se interpuso en el apedreamiento de una mujer adúltera y impidió que ocurriese. Jesús siempre salió en defensa de la opresión de la mujer, porque concretamente en ese caso es curioso que, Yesenia, tú sabes que para ser adúlteros necesitas un hombre y una mujer, ¿verdad? Que una mujer sola no adultera, ¿verdad? ¿Cierto o no? Así es. ¿Y por qué en ese apedreamiento no estaba el hombre y solo estaba la mujer?
Tremendo. Porque una vez más tomaban a la mujer, liberando al hombre de toda responsabilidad para oprimirla. Y Jesús se opuso a eso, se opuso totalmente a eso. Mira, otra cosa, el ministerio de Jesús estaba financiado económicamente por mujeres. Yo sé que esto le puede sonar escandaloso, pero la Biblia dice que Jesús era sostenido económicamente por mujeres piadosas. O sea, las mayores patrocinadoras económicas del ministerio de Jesús eran mujeres. Sí, está en las escrituras, Yesenia, yo no me lo estoy inventando, está ahí. Jesús tuvo mujeres discípulas. Parece que en el listado de los discípulos no hay ninguna mujer, pero cuando la Biblia dice que alguien se sentaba a los pies de un rabino, el que se sentaba a los pies de un rabino era su discípulo. María, la hermana de Marta, se sentaba a los pies de Jesús. Eso quiere decir que Marta y María eran discípulas de Jesús. Y quizá esto no suena muy revolucionario, pero en aquella época no existían discípulas, porque estaba prohibido ser discípula de un rabino, solo podían ser hombres discípulos de los rabinos. Y Jesús incluyó en su movimiento a mujeres como discípulas. Y por cierto, tú sabes que cuando un rabino llamaba a un discípulo, lo que le estaba diciendo es: yo quiero que tú aprendas de mí para que llegues a ser como yo. Es decir, tener una mujer como discípula era una declaración por parte de Jesús de: quiero que tú seas como yo. Tremendo. Que eches fuera demonios, que prediques el reino de Dios, que sanes enfermos, que hagas compasión y misericordia, que luches por la justicia. Igual. Y lo último que voy a resaltar, y podría seguir varias horas, pero no quiero tampoco alargar demasiado. Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección a mujeres, siendo que en la época de Jesús el testimonio de una mujer en un juicio no valía para nada. Es decir, si una mujer decía: yo he visto esto, esto y esto, y venía un hombre y decía: no, yo he visto esto, aunque 1000 mujeres dijesen que era una cosa, si un solo hombre decía que era otra, creían a un hombre por delante de 1000 mujeres. ¿Y tú crees que Jesús se le ocurrió elegir como testigos de su resurrección el momento más importante? Es que me emociono, porque es solo Jesús puede hacer eso. Eligió la primera testigo, una mujer, que cuando fue a contarle a los discípulos lo que había ocurrido, como era de esperar, no la creyeron. Tremendo. No la creyeron, pero Jesús la eligió a ella. Eligió a varias mujeres para ser las primeras testigas de su resurrección. Y no quiero enrollarme mucho con esto, pero te he dado un ejemplo de cómo Jesús, en medio de un contexto de opresión a la mujer, él se plantó como un defensor del diseño de Dios para la mujer y la incluyó en su movimiento y la dignificó. Hasta ahí, luego continuamos un poquito más. Sí, es tremendo, porque es que cuando tú hablas, a mí, o sea, me fluyen también las ideas, Itiel. Y en cuanto a lo que decías de cómo era apreciada la mujer en aquel tiempo, se dice que el Talmud decía que enseñarle la ley a una mujer era como echarle perlas a los cerdos. También se dice que estaba prohibido que un hombre hablara con una mujer en la calle, así fuera su esposa o fuera su hija. Pero tenemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, una mujer que no tenía ningún tipo de reputación en la sociedad. Todo el mundo la conocía por su mal vivir, y él se detiene a prestarle atención a ella, a hablar con ella, a dedicarle tiempo a ella, a hablarle al corazón de aquella mujer. Es decir, Jesús vino a revolucionar de manera impresionante todo lo que hasta ese momento se entendía acerca de la mujer. Y de hecho dice la Biblia que los discípulos se asombraron cuando lo vieron hablando con una mujer. Pero
esto queda registrado, y cuando digo esto queda registrado, quiero también apoyarme en lo que dice el apóstol Juan cuando dice, y si yo hubiese ido a registrar todas las cosas que Jesús hizo, no hubiese cabido en el mundo los libros que se pueden escribir acerca de todo lo que él hizo. Lo que revela es que hay muchas cosas que Jesús hizo que no están registradas. Ahora, las más importantes están registradas, por lo que no es casual que muchas de esas cosas tengan que ver de modo directo la forma como él se relacionó con las mujeres. Y esto definitivamente que si no fuera importante, yo creo que no estuviera registrado, Itiel. Y de verdad que me gusta ver el hecho de que Dios lo haya traído en esa línea, que es una línea más que contenciosa para tratar de echar un pulso acerca de los versículos que están acá establecidos, es más una línea práctica, una línea que está abierta al ojo sobre todo espiritual, más que nada al ojo espiritual y al ojo que practica el discernimiento de lo que el Señor quiere comunicar. Definitivamente me ha gustado muchísimo lo que llevas y tienes la libertad. Yo estoy aquí gozosa y edificándome contigo. Como he dicho, Yesenia, aunque tengo libros, aquí tengo libros sobre el ministerio de la mujer y podemos entrar en una contienda discutiendo de versículos, de comas, de griego, de matices, pero como te he dicho, podemos tener la verdad delante de nosotros y estar tan perdidos en los detalles que nos perdemos la verdad, y las personas sencillas son capaces de entenderlo, como esta mujer de la que he hablado al principio en Lucas capítulo 7, ¿no? Yo prefiero ser como esa mujer que fue capaz de ver en Jesús al Mesías, aunque no sabía mucho de la ley de Dios, que esos fariseos que se sabían de memoria toda la ley y se perdieron a Jesús, se lo perdieron, no lo vieron y lo tenían delante de sus ojos. Avancemos un poquito más, Yesenia. No voy a hablarte del Antiguo Testamento, solo te voy a hablar del Nuevo, ¿vale? Porque para mí en el Nuevo queda más clarificado porque ya es post-Jesús. Jesús viene a restaurar lo que el pecado estropeó. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos mujeres en el ministerio. La respuesta es sí, sin ninguna duda. Parece ser menos que hombres, pero sí había mujeres. Vamos a poner ejemplos. Estaban las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Ahora, Yesenia, dime tú, entendiendo la profecía no como... Vamos a dejar el asunto de hablar del futuro y de lo que va a pasar. Entendiendo la profecía solo como transmitir un mensaje de Dios. Si tú eres una mujer y Hechos de los Apóstoles dice que había 4 mujeres que profetizaban, eso quiere decir que esas 4 mujeres proclamaban la palabra de Dios. Y si proclamaban la palabra de Dios, quiere decir que tenían un ministerio. De hecho, está ahí contemplado. Es decir, eran profetisas o profetizaban, por lo tanto, comunicaban el mensaje de Dios. Evidencia número 1. Luego tenemos a Priscila, la esposa de Aquila. Romanos 10:3. Saludad a Priscila y Aquila, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, no dice solo, saludadme a Aquila, mi colaborador en Cristo Jesús, y bueno, y Priscila, ahí, que esté tranquilita, y me la saludáis también. No, dice, Priscila y Aquila, los dos son colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Y no nos vamos a meter a diseccionar la palabra colaborador, pero un colaborador uno entiende lo que es decir, estamos al mismo nivel. Pero sí, Tiel, ahí que hablas de las hijas de Felipe y hablas acerca de Priscila y hablas de estas mujeres tan influyentes, definitivamente tenemos que admitir que fueron influyentes para que Pablo las mencione del modo como lo hizo, fueron influyentes. Y el primer ejemplo que citaste de las 4 hijas de Felipe, dice que ellas eran profetisas, y yo quisiera en ese orden
afirmar lo que también mencionaste acerca de la profecía. Según el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4, dice que el propósito de la profecía es número 1, edificar, 2, exhortar y 3, consolar. A veces nosotros solo relacionamos el término profecía con predecir lo que viene, pero en términos bíblicos la profecía tiene un propósito de 3 vertientes. Número 1, edificar a través de lo que se emite. 2, exhortar, orientar, aconsejar. Y finalmente el 3, consolar. Y esto es algo que está establecido, como ya dijimos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. Y cuando entonces la Biblia dice que las hijas de Felipe profetizaban, no es solo que profetizaban, es que, número 1, edificaban. 2, exhortaban, ellas exhortaban. Y 3, consolaban. Y acerca de esto, porque me gustó mucho el primer ejemplo y obviamente los demás, pero dice la palabra que fue que Pablo llegó ahí y que cuando Pablo llegó a esa casa se encontró con ellas ahí, ejerciendo ese llamamiento, ejerciendo ese ministerio. Y es interesante observar, Itiel, que Pablo no las reprendió, ni tampoco les dijo, ¿qué ustedes hacen profetizando? No se supone que ustedes exhorten, no se supone que ustedes edifiquen. ¿Por qué consuelan? Ustedes tienen que callarse. No fue eso lo que él le dijo, sino que más bien resaltó e hizo que lo que él vio de estas jóvenes quedara registrado en sus escritos. Algo que es mucho que decir, hablando de un hombre que luego, como algunos interpretan, condena y fiscaliza el ministerio que él también en varias ocasiones resalta y de algún modo también halaga. Pero claro, para lidiar con esa contradicción que avanzaremos luego hacia ahí, hay que meterse ya en la profundidad del contexto. Pero fíjate, para avalar fuertemente lo que tú estás diciendo, en Primera de Corintios capítulo 11 se dice, fíjate, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, dejemos de lado lo de cubrir la cabeza, que tiene toda una explicación en cuanto a la autoridad y demás. Pero yo me voy a centrar en el hecho de que Pablo dice que un varón puede orar y profetizar en público en la iglesia local y una mujer puede orar y profetizar en público en una iglesia local. Y como tú has dicho, la profecía es edificar, exhortar y consolar. Por lo tanto, es ejercer cierto ministerio trayendo la palabra de Dios. No, es que es inevitable ver todas estas evidencias que las Escrituras nos muestran. No vamos a entrar ahora mismo en qué significa lo de cubrir la cabeza, pero solo me centro en que Pablo dijo que la mujer podía profetizar y orar en público. En la misma carta que luego aparece en 1 Corintios capítulo 14, que dice que la mujer guarde silencio. Pero entonces hay que decir, Pablo estaba mal de la cabeza y dijo 3 capítulos antes una cosa y luego dijo justamente la contraria después. Si realmente Pablo era uno de los hombres más lúcidos que existía y estaba lleno de Dios. Por lo tanto, cuando hay una contradicción así, tenemos que entender que algo está pasando. Y luego podemos hablar acerca de qué está pasando en el texto y que por eso nos cuesta entenderlo. Pero Pablo en ningún momento dice que la mujer no puede profetizar y orar en público, que es ejercer ministerio, sino que tanto en el caso de las hijas de Felipe como en esta instrucción que da, avala el hecho de que pueden hacerlo, ¿vale? Bueno, continúa. Sí, adelante. No, continúa, pero es importante que más adelante, sé que lo tienes ahí plasmado, más adelante como que sigamos en lo del capítulo 14, porque quisiera compartir algo contigo, Itiel, porque me tocó en algún momento desarrollar esta tesis, este tema, en uno de nuestros libros que el Señor nos ha permitido escribir
específicamente en el libro que se llama Mujer, reposiciónate. Este es uno de los capítulos del libro. Y en el libro, el capítulo se llama El ministerio de la mujer según la Biblia. Y yo quise, Itiel, de verdad te lo digo con muchísima sinceridad, quise que tú vinieras y estuvieras aquí porque generalmente el Señor nos ha indicado a estar últimamente desarrollando una serie de lives y generalmente yo lo hago sola, escasamente lo he hecho acompañada, pero cuando se trató de de verdad que sentí de parte de Dios invitar a alguien con el peso bíblico que sé que te caracteriza y por eso he dejado que tú fluyas y sé que tienes más para nosotros, pero sí una de las cosas que te quiero pedir es que al final podamos ver de modo como que más profundo el contenido del capítulo 14, que es uno de esos pasajes que generalmente la gente pues menciona a la hora de negar el ministerio de la mujer, al junto como ya sabemos el de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 12 igualmente. Así es que no se preocupe a la gente que veo que está preguntándonos que si vamos a tocar esos versículos, lo vamos a hacer, aunque muy bien también dijo Itiel en algún momento, esto es un tema profundo y créanme, amados, un solo live, una sola hora no nos daría a tratar de aprovechar este momento para dejar la mayor claridad posible en el corazón de cada uno de ustedes. Continúa, Itiel, continúa. Voy rápido, digo esto de las mujeres en el Nuevo Testamento y saltamos a ese texto. ¿Por qué estoy haciendo esto, Yesenia? Porque los textos oscuros y pequeñitos hay que ponerlos bajo la luz de todo el panorama bíblico. Cuando solamente quieres entrar en el texto oscuro, te pierdes. Pero si tienes luz completa, cobra mayor sentido. Correcto. Entonces, rápidamente, Febe fue otra mujer que dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, Febe era una mujer de renombre. Trifena y Trifosa, Romanos 16:12, que han trabajado afanosamente en el Señor. Pérside, Romanos 16:12, que ha trabajado con mucho afán en el Señor. Evodía y Síntique, Filipenses 4:2, dice, leal compañero, les ayuda, ellos lucharon a mi lado en el Evangelio. Junia, que aquí hay un poco de polémica, porque algunos dicen que es hombre y otros mujer, pero es probable que sea mujer. Dice que en Romanos 16:7, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles. O sea, que puede ser que Junia fuese considerada un apóstol. O sea, imagínate lo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra. He dado un listado aquí perfectamente de unas 15 mujeres que están presentes en el Nuevo Testamento operando en el ministerio cristiano. Entonces, entremos en los dos textos polémicos. Primera de Timoteo 2:12. Y luego Primera de Corintios 14. En Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La pregunta obvia que nos puede surgir aquí es, ¿ninguna mujer puede enseñar a ningún hombre entonces? Si tú coges esto literalmente, ¿una mujer puede enseñar en la escuela dominical a un niñito? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad puede enseñarle? Cuando de repente tiene una edad, ya como mujer no puede enseñar a ese niñito en la escuela dominical. Y por cierto, una madre como la madre y la abuela de Timoteo, que Pablo honró y dijo, ellas te han enseñado las escrituras, por eso tienes fe. ¿No podían enseñarle a Timoteo las escrituras? Porque en la misma carta de Timoteo, donde está este texto polémico, también Pablo honra a la madre y la abuela de Timoteo, que gracias a ellas Timoteo llegó a ser quien era. Y de hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, se dan las características de las mujeres diaconisas. ¿Cómo han de ser las mujeres diaconisas? Y una diaconisa, podríamos entrar en detalles, pero ejerce un ministerio.
¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y el hecho de que alguien diga, no, es que 1 Timoteo 2:12 dice que ninguna mujer puede enseñar a ningún hombre. Entonces Priscila y Aquila, instruyendo a Apolos, que era uno de los grandes predicadores en Hechos 18:26, pero que le faltaba toda la instrucción, y Priscila y Aquila le enseñan con mayor profundidad el camino del Señor. ¿Tenía prohibido Priscila enseñarle a Apolos la profundidad del Evangelio? Porque Apolos era un hombre, y un hombre que era ilustre como predicador, pero fue enseñado por una mujer. Y como he dicho antes, orar y profetizar es algo que Pablo dice constantemente que debe hacerse, tanto hombre como mujer, en un orden y bajo una autoridad, pero se puede ejercer. Y 1 Corintios 14:34 dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Ese texto, hay toda una serie de asuntos que hay que tratar ahí. Entre otras, que es posible que la manera en la que Pablo está desarrollando esa exposición es lo que se conoce como un quiasmo, y lo hace en una estructura de responder a cosas que se estaban diciendo en Corinto, y que Pablo dijo, os voy a decir la verdad. Así es. Y supongo que vas a hablar un poquito de esto y me gustaría que tú lo hicieses, pero tanto 1 Corintios 14 como 1 Timoteo 2, si los cogemos aislados, vamos a tener un conflicto, pero si los vemos en todo el panorama, podemos decir, oye, quizá hay que reentenderlos de una manera. Y hay maneras de entenderlo, pero obviamente en un live como este no podemos hacer algo que nos llevaría horas de estudio con la Biblia abierta, metiéndonos en el griego, en los asuntos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto, 100%. Y de hecho, sí, para allá iba, Itiel, porque definitivamente quiero que observemos, y yo tengo aquí el versículo, observemos el pasaje como tal. Y voy a iniciar yo, en mi caso, con el libro de 1 Corintios, capítulo 14. Yo quiero que ustedes observen, mis amados, Itiel, lo que dice aquí el verso 1 del capítulo 14. Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es lo que dice el verso 1. Ahora, en el verso 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí ustedes quizás dirán, bueno, todos los hombres. No, amados, no, porque es Pablo que anteriormente citó el ministerio profético de las 4 hijas de Felipe, por lo que él reconoce, registrando en sus escritos, que había mujeres con el llamado a profetizar. Pero ahora en otro escenario, en otro contexto, él le habla a la iglesia de Corintios y dice en el verso 31 del capítulo 14, porque todos ustedes pueden profetizar, todos. Más que cualquier cosa en este capítulo, Pablo está trazando la pauta del orden en el que el ministerio de la profecía se debía de ejercer dentro de la congregación. Tú acabas de dar específicamente en el clavo, como decimos aquí, acerca de lo que yo iba a mencionar. Muy bien, exactamente. Según la mayoría de comentaristas, se dice que cuando Pablo en el verso 34 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas, como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o a saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Eso se cree, esa parte se cree que fue lo que los corintios preguntaron a Pablo, porque él está escribiendo esta carta para ellos para responder a inquietudes que la iglesia tenía
Y esta específicamente era una de esas inquietudes. Era saber si las mujeres podían profetizar o no podían profetizar dentro de la congregación. Entonces, para responder a eso, él primero toma lo que ellos le preguntaron. Y es por esto que el verso 34 dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Fíjense cómo él no se incluye. Ahí él no se incluye y voy a tomarme el atrevimiento y de ahora bajar un poquito el libro de Primera de Timoteo 2:12, cuando entonces él dice lo siguiente, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí él habla a la mujer y el hombre. Ahí él habla a mujer y hombre y él dice, yo no lo permito. Él se integra como maestro y ahora él de algún modo se hace parte del principio que traza en la carta a Timoteo. Sin embargo, en la carta a los Corintios, él no se hace parte. Vuelvo a leer el verso 34, donde lo que dice es esto, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar, deben estar sumisas, como dice la ley, dice el 35. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Esa era la cuestión de ellos. Ahora él responde. Ahora viene la respuesta de Pablo y yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el verso 36 del primer libro de Corintios, en el capítulo 14, donde dicen, acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Fíjate qué interesante. Y Tiel, ¿quién tú crees que le escribió la carta a Pablo? Fueron los hombres de la iglesia. Eso primero es una de las cuestiones que ellos quieren consultar con el apóstol Pablo. Pero en el verso 36, él responde a quien le escribe la carta y le dice acerca de esa cuestión, acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Fíjate cómo ahí Pablo dice, ustedes hombres, no son, miren, hombres que me escriben esta carta, vamos a parafrasearlo. Ustedes no son los únicos que han recibido el mensaje de salvación y tampoco este mensaje comenzó con ustedes. Esa es la respuesta a la interrogante que se da. Y por supuesto, yo me estoy avalando de muchos comentaristas respetados y me gustó muchísimo que tú también lo hayas citado, Itiel, antes de yo exponerlo, porque realmente si no fuésemos a tomarlo así, mis amados, ustedes que conocen gramática saben que entonces este argumento de Pablo en el verso 36 no tendría sentido. Si lo que él está diciendo en el 35 y en el 34 es que la mujer no puede hablar, entonces, ¿cómo es que responde ahora de una manera totalmente opuesta a lo que él acaba de decir? Diciéndole a los hombres que el mensaje no comenzó con ellos y que los hombres que le han escrito esa carta no son los únicos que han recibido el mensaje. Esto sin contar lo que ya antes también se dijo acerca de incluso el modo como se debe de profetizar, que las mujeres se tienen que cubrir la cabeza para hacerlo, que todo el que profetice tiene que hacerlo en el orden correcto y que todos pueden profetizar. Igualmente me imagino, por decir algo, que si ahí en esa iglesia había mujeres como las hijas de Felipe, él le estaba diciendo a ellas, ustedes pueden profetizar, porque si había mujeres así en un lugar, habían otras así en otro lugar, porque el ministerio no es exclusivo de un grupo, sino que el Señor da sus dones a quien Él los quiere dar. Entonces, en ese punto, quiero, Itiel, si me permites, que veamos ahora lo que a diferencia del pasaje en Primera de Corintios capítulo 14, versos 34 al 36, como acabamos de ver, ya vimos a Pablo exponiendo su punto al respecto. Señores, Primera de Timoteo 2:12 dice, vuelvo a leerlo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí de verdad, y vuelvo a decir con muchísima humildad,
Esto es algo que ya desde hace mucho tiempo yo me vi en la premura de estudiarlo. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque yo voy a hablar ahora por las mujeres que pueden estar viendo este live. Escúchame. Es imposible que si Dios no te ha dado algo, tú puedas proyectar algo que tú no tienes. Tú vas a hacer el intento de hacerlo, pero si no fue Dios que te lo dio, no va a poder permanecer en el tiempo. Lo único que se sostiene en el tiempo a través de los ataques, de las guerras, de los disparos, de todo lo que se te pueda levantar en contra, lo único que te va a sustentar es un llamamiento real de parte del Señor, porque no puede nada que trascienda a lo humano ser sustentado por lo humano. No puede ser. Entonces yo les tengo que decir a ustedes que el Señor no solo a mí, sino a muchas otras mujeres nos ha llamado en este tiempo para que prediquemos su palabra, para que llevemos su santo evangelio. Y cuando nosotros nos levantamos, Itiel, hace alrededor de 10 años, cuando el Señor comenzó a abrirnos puertas, yo me encontré con este monstruo de frente que me atacó de manera violenta con estos dos pasajes y yo tuve que comenzar a profundizar y a conocerlo, porque si algo yo nunca he querido es hacer algo que esté fuera de lo que el Señor quiere que se haga. Entonces, aquí me vi ay Dios mío, con la premura de conocer y de investigar y de aprender acerca de todo esto. Y luego entonces, por esto, dije, esto tiene que servirle a alguien también. Y fue aquí cuando decidimos entonces desarrollar un capítulo de uno de nuestros libros con el tema. Y para la gloria de Dios, sé que ha sido de mucha edificación y hoy este tema se trae con la misma intención, edificar. Y nosotros no estamos tratando de evadir lo que tenemos que enfrentar o que confrontar. No, señores, no. Nosotros somos personas que amamos a Dios y Piel, su servidora, amamos a Dios. Y aquí no estamos para evadir lo que dice Dios. Ahora sí estamos para decirle a esta generación, señores, la Biblia no se contradice. Señores, Jesús fue el ejemplo premium 1A de cómo debe de llevarse un ministerio y de cómo debe de ser un ministro. Entonces, si fuera tan marginada la postura ministerial de la mujer, nosotros tenemos por seguro de que Jesús no se hubiese involucrado del modo como lo hizo. Ahora voy a ir, ya para darle la oportunidad otra vez a Itiel, al verso de Primera de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí no habla. Según, mire, de verdad no quería decir esto, pero tengo que decirlo, según los términos originales, aquí donde habla de mujer, según el original griego, lo que habla es la traducción de esposa, no de mujer como género, sino de esposa. Entonces, si fuésemos a hacer el reemplazo del original por lo que dice la Reina Valera y la mayoría de traducciones nuestras dicen, no permito a la mujer enseñar, pero en el original lo que realmente dice es, no permito a la esposa enseñar. Y perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? No permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio sobre el esposo, sino que ella debía de aprender del esposo. Entonces, en ese sentido, yo quiero ahora hablar con el corazón abierto, mis amados. Miren, yo no creo en un reemplazo. Yo no creo que la mujer está para reemplazar al hombre. Yo no lo creo. A veces yo he oído a muchos diciendo, no, que si el hombre no quiere que la mujer se levante. Señores, miren, la postura de un hombre en la iglesia y en una casa, por más que la mujer tenga todo lo que tenga, ella no puede ejercer el papel de un hombre. Ella no fue diseñada para eso. La mujer tiene un diseño de mujer, el hombre tiene diseño de hombre. Si la intención ministerial de una mujer que ha sido levantada por el Señor
es ocupar la posición del hombre, eso está mal. Eso está mal. Porque a pesar de que Dios ha levantado mujeres pastoras y las está usando, y hay muchísimas pastoras que están ejerciendo un pastorado brillante, excelente, que de hecho está sirviendo de inspiración aún a otros hombres, yo no creo que esto tenga que ver con competencia. Creo que esto tiene que ver con llamados específicos. El Dios nuestro llama de manera específica a personas, y te tengo que decir, Itiel, algo que yo he aprendido. A pesar de que somos predicadores, somos ministros, cada quien dentro de ese marco general de ministerio tiene un llamamiento específico. Fíjate cómo exactamente en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, el Señor le habla a Jeremías y le dice: antes de que tú te formases en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate cómo el llamado de Jeremías es perfectamente descrito por el Señor con detalles muy específicos acerca de ese llamamiento. Vuelvo a decir, tú puedes ser pastor o puedes ser predicador, pero otro joven puede ser pastor y predicador como tú y ser distinto a ti, porque el ministerio es general, pero la forma, el diseño que Dios te dio hace que tú aportes algo dentro de ese ministerio a modo distinto como lo haría yo. Es por esto que aquí en el reino nosotros no se supone que compitamos, Itiel, sino que nos complementemos, porque podemos tener el mismo ministerio, pero siempre va a haber una forma diferente de impartirlo. Entonces, señores, en ese sentido, yo creo, con todo el respeto que usted merece, no todas las veces que una mujer está ejerciendo llamamiento y ejerce llamamiento incluso siendo reconocido en muchas ocasiones, aún por su esposo, oiga bien, por el esposo. Yo tengo casos de amigas pastoras que ahora en la iglesia, y otra cosa es tener a la esposa en la casa. La pastora de la iglesia tiene un ministerio de parte de Dios, pero la mujer en la casa, aunque sea la pastora, tiene que estar bajo sumisión del marido, porque el marido es la cabeza, Itiel. Y necesito que las mujeres entiendan esto. Amadas hermanas, amadas, nosotras no estamos llamadas a ocupar el lugar del varón, no, es hacer todo lo que Dios ha querido que nosotros seamos con lo que Él nos ha dado a nosotros. Yo creo que es deber de la mujer orar para que el Señor levante a todos esos hombres que Él quiere usar en este tiempo, porque según lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ese es el orden real de Dios, que el marido esté tan conectado con la cabeza que es Cristo, que él esté totalmente capacitado para ser la cabeza de la mujer y la cabeza de su casa de modo correcto. Aquí, Tiel, yo quisiera con todo el respeto también tocar un punto importante. A veces nosotros decimos, bueno, la mujer que se calle y que aprenda del marido, pero hay mujeres cristianas que los maridos de ellas son inconversos. Hay mujeres con ministerios que tienen maridos que ni siquiera todavía le sirven al Señor. Entonces, ¿cómo le podemos decir a estas mujeres que aprendan de los maridos? Realmente ese es el diseño que debería de tener la casa. Pero cuando este diseño no aplica, ¿qué podemos hacer? No sé si me doy a entender, Itiel, no sé. ¿Sí? Entonces, entonces, en este orden tenemos lo siguiente, señores. Dios quiere que nosotros como mujeres sepamos que no importa qué tan líder tú seas, qué tan pastora tú seas, siempre nosotros debemos de estar inclinadas a darle el lugar a nuestros maridos. Y hay mujeres que dicen, es que si mi marido no quiere, entonces por eso es que Dios me levantó a mí. Aunque Dios te haya levantado a ti, sigue orando para que Dios lo levante a él. Porque la riqueza real del matrimonio se da cuando ambos pueden compenetrarse según el diseño y según el llamamiento que el Señor les haya hecho a cada uno.
Así es que no se trata de reemplazarlo, se trata de entender lo que Dios quiere hacer con cada uno. En la casa, la cabeza es el marido, pero en la iglesia, la cabeza es Cristo. Y Él da los dones a quien Él quiere, de la forma que quiere. Ahora, todas las veces, los dones de la mujer tienen que ser proyectados con respeto a la postura del varón, porque esto es orden de Dios, Itiel. Qué bueno, Yesenia, todo lo que has dicho lo suscribo. Creo que ya estamos llegando al final de lo que este live nos permite, porque creo que hay un momento donde ya Instagram no nos permite continuar, si no me equivoco. En el caso nuestro no es así porque tenemos el tiempo ilimitado para los lives, pero sí estamos llegando al final. Y antes de llegar al final, yo quisiera que tú ya des tu palabra de conclusión, que sé que la tienes, y yo también quisiera recordar a unas mujeres que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. La quiero mencionar rápidamente y así cerrar, ¿verdad? Porque ciertamente ya tenemos un tiempo largo que se nos ha ido sin darnos cuenta. Ha sido lindo estar contigo, compartir contigo, escucharte, Itiel. Y quiero que tomes el tiempo ahora ya como que para concluir lo que tienes para nosotros. Quiero decirte que toda esta argumentación que has hecho en los últimos minutos es probablemente la que yo hubiese dado para explicar Primera de Corintios 14, Primera de Timoteo 2 y luego todo este asunto de estar bajo autoridad, hacerlo todo en el orden correcto. Hay muchos matices que podríamos explorar, pero creo que lo has hecho de forma brillante. De hecho, Dios te usa y te usará para enseñarme y para enseñar a muchos otros. Tu vida es una evidencia de que Dios sigue hablando y quiere hablar a través de la boca de las mujeres y que por lo tanto eso significa que las mujeres tienen ministerio. Hemos visto desde Génesis a Jesús cómo hay un plan de Dios de restaurar lo que el pecado hizo en la vida de la mujer y traer de nuevo el diseño original. Y creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. Si quiere la gente discutir de los pequeños detalles de estos dos versículos, creo que se perderán en los detalles y no verán el panorama completo que muestra las Escrituras. Fíjate si hay que ser precavido, que en el texto de Primera de Timoteo 2, esa parte termina diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. Y tú dices, a ver, si Pablo es el predicador de la gracia y que dice que no hay obras que salven, sino que es por obra de Cristo, ¿qué sentido tiene decir que una mujer se va a salvar por engendrar hijos? Hay que interpretar entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? ¿Será que Pablo estaba contestando ahí también a una situación concreta que había en aquella iglesia? Tremendo. Porque había en esos contextos, por ejemplo en Éfeso, donde había adoración a la diosa Artemisa y había mujeres sacerdotisas que llegaban a convertirse, pero venían con las mañas de la religión pagana y no sabían encontrar el equilibrio. Y muchas veces Pablo tuvo que confrontar ciertas situaciones para traer equilibrio en cómo la mujer ejerce ministerio dentro de la iglesia, que no era igual que en los rituales paganos. En los rituales paganos se mezclaba incluso la prostitución con el ministerio sacerdotal de esas mujeres. Y todo ese contexto, querida Yesenia, es importante conocer. Porque quizá lo que Pablo estaba diciendo es, mira, esa mujer, que en otras ocasiones en la Biblia se habla de ciertas mujeres que estaban siendo como guiadas por el espíritu de Jezabel. Y la cuestión es, si había una mujer guiada por el espíritu de Jezabel, ¿no será que esas mujeres hablaban en la iglesia, pero algunas de ellas se dejaban y se desviaban y manipulaban a la iglesia y la llevaban por mal camino? Muy tremendo. ¿Y por qué podían llevarla por mal camino? Porque se consideraba que las mujeres podían traer palabra de Dios. Entonces, muchas veces
Pablo y otros apóstoles confrontaron diciendo, yo a esa mujer no la permito. Pero se estaban refiriendo a mujeres que estaban torcidas, como también Pablo dijo que hubo varios hombres que blasfemaron y que él los echó a Satanás. Eran hombres que decían herejías. Entonces, el punto aquí es que hay que interpretar las cosas desde un marco más amplio. Por no perdernos más, Yesenia, yo soy un apasionado de la iglesia. Y yo te digo una cosa, si ahora mismo todas las mujeres de la iglesia cerrasen la boca y dejasen de ministrar, lo que ocurriría es que la iglesia colapsaría y perdería su propósito. Porque de hecho, en el 100% de los misioneros que hay en el planeta Tierra, se considera que el 70% son mujeres. Es decir, las mujeres están a la cabeza de la obra misionera en el mundo. Nuestras reuniones están llenas de mujeres porque son las que oran, las que sirven, las que están ahí dando finanzas. Si ahora sacásemos a las mujeres de toda esa funcionalidad, la iglesia se estancaría y colapsaría. Y este espíritu de intentar hacer que la mujer no sea fructífera es un espíritu que está dirigido por la serpiente, que no quiere que la mujer dé fruto, porque la mujer fructífera le aplasta la cabeza, como hemos dicho al principio. Y Yesenia, te honro por ser valiente, te ha tocado vivir en un momento muy difícil, en el momento en el cual las redes sociales nos hacen personajes públicos y hay gente que te ama y hay gente que también te ataca. Pero claramente somos muchos más los que te amamos y muchos más los que sabemos que hay un peso de Dios en ti. Y no solo en ti, sino en muchas otras mujeres que me han ministrado y soy lo que soy gracias a ellas y que hoy en día todavía también sigo aprendiendo de esas mujeres. Y te podría dar un listado, no lo voy a hacer porque creo que tú vas a terminar con eso y creo que sería bonito nombrar a algunas mujeres y cómo Dios las está usando para su obra. Sí, claro. Bueno, fíjate, como sabes, en el libro de los generales de Dios tenemos específicamente tres mujeres que son estandarte de lo que ha sido la predicación de los últimos tiempos, comenzando con María. María, una mujer que Dios levantó y que tuvo un proceso muy difícil. Dice la historia que antes de ella lanzarse al ministerio, 5 de sus hijos murieron y el Señor la levantó con un ministerio tremendo de liberación, de predicación. Y luego vemos más adelante la vida de una mujer llamada Amy Marpixon. Amy fue una mujer increíble, tremenda de sus tiempos. Ella pudo influenciar la vida de muchos otros ministros. Ella formó incluso un movimiento que se mantiene activo hasta el día de hoy, que es el movimiento de las iglesias cuadrangulares. Amy fue una fundadora de una escuela de formación ministerial, una mujer de muchísimo alcance, muy atacada en aquellos tiempos, ya que ella vivió alrededor del año 1920 y si la cosa ahora se cuestiona, imagínense cómo era el tiempo de allá. También tenemos el caso de Kathryn Kuhlman, una mujer que también, como conocemos, lo que saben, lo que la conocen, los que han oído de ella, incluyéndonos, saben que marcó un tiempo muy especial en la vida de la iglesia. Entonces, en este sentido, yo quiero decirles a ustedes algo. Ya no tenemos aquí a Hulda, la profetisa del Antiguo Testamento, ya no está entre nosotros Débora, ya no están las hijas de Felipe, ya tampoco tenemos a Priscila, ya no está con nosotros ni María, ni Amy, ni Kathryn Kuhlman. Ahora Dios está levantando otras mujeres que les tengo que decir que cuando ustedes la vean por ahí predicando y alcanzando vidas para el Señor, no sea usted de los que le tire piedras, porque la Biblia dice que Jesús en una ocasión hablando dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y si lo que esa mujer está haciendo es pagando un precio por llevar el mensaje, por predicar la palabra y a través de ese mensaje almas vienen a los pies del Señor,
vidas son restauradas, familias son restauradas, personas atadas son libertadas. ¿Cómo nosotros podemos decir que eso no viene de Dios? Cuando la Biblia dice claramente en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que yo quiero, más que al universo que pueda escuchar esta palabra, hablarle a ese grupo seleccionado de mujeres que hasta el día de hoy se preguntaban, ¿será que yo puedo? ¿Será que si lo hago estoy mal? Dios no te va a dar algo que Él no pretenda usar. Todo lo que Dios te ha dado es para que tú lo uses, claro, con un orden y con una dirección, pero úsalo, porque el registro que tenemos acerca de lo que Dios da es que Él nos va a pedir cuenta por todo lo que Él nos da. Y el Señor espera que lo que Él ha puesto en nosotros sea multiplicado. De hecho, el libro de Mateo, capítulo 25, dice que a uno el Señor dio 5 talentos, que a otro dio 2 y a otro dio 1. El que le dieron 2 lo multiplicó y ganó otros 2. El que le dieron 5 los multiplicó y ganó otros 5. Pero el que le dieron 1 tuvo miedo y lo enterró. Yo quiero hablarte a ti, mujer, que tienes algo dentro, pero todavía no te has levantado para soltarlo. No entierres lo que Dios te dio, porque así tú tengas gente alrededor tuyo que quieran frenar lo que tú tienes, serán muchos más los que le van a abrir paso a eso que tú tienes cuando tú decidas impartirlo en la generación y en el tiempo en el que el Señor te plantó. Esperamos de todo corazón que esta palabra les haya edificado. Y Tiel, gracias. Gracias por estar aquí. De verdad que te aprecio mucho. Bendigo a Dios por ti. También aprendo mucho de ti. Sé que Dios te va a seguir llevando a nuevos niveles. Sabes que tenemos una agenda para que tú vengas a República Dominicana a bendecir nuestra tierra. Aquí hay gente que te ama, que te espera, y vamos a seguir orando por ti. Por favor, salúdame a tu esposa, a toda tu familia por allá, y adelante siempre, Itiel. ¿Será que puedes cerrar con una oración? Claro que sí. Yesenia, ha sido un honor y creo que era necesario hablar de esto. Podríamos hablar mucho más, pero creo que hemos traído principios que quien los quiera aceptar le va a hacer bien, y quien los quiera discutir va a encontrar manera de discutirlos, pero no tenemos tiempo que perder, porque la salvación de muchas almas depende de que hombres y mujeres trabajen juntos en la obra del Señor. Y en eso estamos, y no para ganar debates, sino por la causa del Evangelio, para que mucha gente sea salvada en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por todas las mujeres que me están escuchando, que nos están escuchando, para que sean fructíferas, que den el fruto para el cual fueron diseñadas y que lo hagan sin temor. Y oro por todos esos hombres que me están escuchando, para que ellos protejan a las mujeres, las empujen hacia su diseño, las animen como lo hizo Jesús, el gran hombre. Señor, que todos los hombres que me escuchan puedan aprender de Jesús y cómo Él dignificó a la mujer. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Itiel. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Nos vemos, Bye, bye. Yesenia. Amén. Adiós. Amén. Bye.